Hola, estamos en el curso EH 2310 que se llama Camino a la Extinción, pero es una pregunta cuya respuesta parece ser sí. Hay harto indicador que sugiere que lo estamos haciendo muy mal, pero la idea del curso no es quedarnos con el diagnóstico, sino que entender el problema y activarnos de manera tal de poder hacer que la respuesta deje de ser sí, un claro sí, y pase a ser un no o un tal vez o todavía no se sabe, ¿ya? Y hacia ese lado va esta última unidad temática que apunta hacia el cómo eventualmente podemos abordar el problema. Son formas que todavía no están probadas y que funcionan solamente en el papel, porque si estuvieran probadas, no estaríamos hablando de esto, ¿ya? Eh, y esta es el segundo video respecto con un segundo cómo. Y en este video, básicamente, quiero pensar acerca de quién, que es una de las preguntas que, que, que ya se conoce de alguna manera, qué hay que alcanzar la neutralidad, dónde, en todos lados, y el quién, esa es una pregunta importante. Y, la, y parte de la premisa eh, que si estamos hablando de un problema tan grande como es la descarbonización o alcanzar la neutralidad, eso no debiera quedar reducido a un grupo pequeño de personas activas, incluyendo activismo de personas en situación de toma de decisiones, tomando decisiones correctas. O sea, no solamente carteles en la calle, sino que efectivamente tomando decisiones redirigiendo inversiones en el Estado o en la empresa o en la casa, pues, gente activa trabajando en el sistema, pero igual un número reducido. Y eventualmente debiéramos comenzar a pensar de que para poder lograr el involucramiento del 90 y tanto % de la población, debiéramos de alguna manera estar pensando en que esto debiera pasar a ser una moda, al menos temas transitarios, eh, desde el punto de vista en tiempo corto. Eh, es una hipótesis importante, porque efectivamente las modas son pasajeras, todas las modas pasan, y lo que se necesitan son cambios que sean permanentes en el tiempo. Sin embargo, la gracia que tienen las modas es que son súper amplias, ¿ya? Y son capaces si es que algo efectivamente se transforma en una moda, son capaces de transformar, de penetrar y involucrar a gran parte de la población. Entonces está ese dilema, viendo que eventualmente podría ser un buen paso intermedio que permita acercar a la gente hacia estilo de vida que sean más sustentables o hacia la toma de decisiones en empresas que estén más alineadas con, con, con la meta, sin que esos cambios respondan a cambios directamente profundos, sino que básicamente, bueno, yo estoy haciendo esta cosa acá porque hay alguien más que está haciendo lo mismo, ¿ya? Es como replicar patrones en torno de la gente que está en torno a uno, ¿ya? Que está muy relacionado de por qué uno debiera eh, activarse, como decía, como proponía en el video pasado, da lo mismo. A mí me da exactamente igual qué es lo que les motiva. Y eventualmente, bueno, yo estoy haciendo esto acá porque no me quiero quedar lejos, no me quiero quedar atrás, ¿ya? Porque quiero sumarme a esta cosa acá. Sin embargo, como les decía, hay varios peros. La acción que dice, como le decía, la acción climática debiera pasar a ser una moda, eso es como una hipótesis de trabajo, pero que tiene varias repercusiones. Primero, aceptar que la masividad empeora la pureza de la idea y la motivación. La pureza de la idea, así como cuando uno tiene un grupo chico, muy comprometido, muy activo, todo el mundo sabe bien qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, hacia dónde cuáles son los objetivos, etcétera. Pero cuando ya uno extiende el horizonte de las personas que están involucradas, ya se pierde control sobre todo eso ahí. Ya eventualmente, dentro del mismo concepto de la acción climática, debiera estar gente o va a estar gente que entre por el lado de la economía, que entre por el lado de conservación del medio ambiente, que entre por el lado de reducir desigualdades sociales, que entre por el lado del legado que uno deja hacia las generaciones futuras. Y todas estas personas, todas estas maneras en la cual se van a acercar la gente hacia la acción climática debieran de alguna manera debieran convivir, ¿ya? Y debieran
debiéramos llegar a un escenario donde ya no es solo la conservación del medio ambiente, ya no es asegurar una economía por sí solo, sino que eh, se mezcla todo, ¿ya? Todo pasa a ser difuso, ya no está muy claro qué es lo que debiera estar pasando, qué es lo que nos motiva, ¿ya? También requiere aceptar que las soluciones mediocres son un buen punto de partida, un buen punto intermedio, ¿ya? Eh, que no está, no está- si estamos hablando de grupos muy activos, eventualmente dentro de esos grupos muy activos, son gente que anda en bicicleta, gente que tiene una dieta en particular, gente que no vuela, gente que no compra, que recicla y una serie de otras cosas. Sin embargo, si estamos apostando a convivir, a involucrar al 90 y tanto por ciento de la población, debiéramos aceptar que eventualmente hay gente que reduce a la mitad todo, ¿ya? Reduce a la mitad los viajes en auto, reduce a la mitad la ingesta de carne, reduce a la mitad la compra de cosas por China, no elimina nada, no elimina nada, pero reduce de todo un poco, ¿ya? Y eso es lo que serían como soluciones que son mediocres, que no son perfectas, pero que sí son un buen punto de partida, que permiten ir generando momentum para poder convocar y convocar y convocar a más gente, ¿ya? Eso también está muy relacionado con que aceptar que no ser perfecto está bien, ¿ya? Eh, que está bien no ser perfecto. Está bien de repente comerse un asado. Está bien de repente irse de vacaciones a Europa, ¿ya? O a China, o a Japón, ¿ya? Está bien. Ese tipo de cosas está bien que ocurran sin mucho cargo de conciencia, porque la idea de todo esto de acá es convocar y convocar y convocar y convocar gente. Y aquí aparecen algunos pero, es que todo esto acá funciona súper bien, toda esta libre convocatoria funciona súper bien en la medida que nos enfoquemos en lo que son los hechos, ¿ya? Vale decir, reducción de emisiones y adaptación, ¿ya? Y no en lo que es la retórica, y ahí aparece el concepto de greenwashing como algo importante, o sea, yo me voy a encargar de reducir todo, ¿ya? Que la idea es que después de todo de un año yo pueda mostrar que, bueno, efectivamente este año mis emisiones totales fueron menos de las que tenía pasado, de las que tenía el año pasado. Y no que todo lo que haya dicho se haya básicamente quedado en bla, 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 o, o para un saneamiento de imagen, sino que efectivamente son reducciones concretas de emisiones, ¿ya? Y comenzar a cobrar con esa unidad de medida, reducciones de las emisiones. La idea, como les decía, es entrar en una lógica de convocar, no excluir, ¿ya? Sobre todo no excluir a nuestros aliados que son imperfectos. Buen concepto. Escuchar y no confrontar, ¿ya? Y eso incluye a las personas que no están de acuerdo con todo esto, ¿ya? Hay que escucharla. Eventualmente dicen cosas que son verdades, ponen puntos de vista que son interesantes, que uno debiera hacerse cargo eh, para poder efectivamente entrar en esta lógica de convocar. No llegar y confrontar directamente, sino que escuchar, poner atención qué es lo que está diciendo la gente, qué es lo que está diciendo, qué es lo que dice el resto de la gente, para poder incluir eso dentro de algo, dentro de esta lógica de convocar y convocar a más gente. Empatizar, ponernos en los zapatos del resto de la persona, no odiar a priori, ¿ya? Y todo esto acá, invitar a la reflexión, invitar a la colaboración es básica dentro de todo esto acá, y la colaboración con la gente que yo no conozco, ¿ya? Con todo el mundo. Y más encima esto acá, me parece que todo se debiera dar cuenta en un marco de alegría, entretención, movimiento, música, emoción y una serie de otras cosas. Si vamos a estar convocando a nuestra propia no extinción, a salirnos de ese camino, eso no puede ser un funeral, ¿ya? Tiene que ser algo entretenido, tiene que ser llamativo, tiene que, como decía, convocar, acercarse a la gente, acercarse activamente hacia todo el resto de las personas y comenzar a convocar, pensando que, como mencionaba en un principio, todas las soluciones van a ser muy penca al principio, pero es bueno partir por algo, ¿ya? Es bueno no generar culpa, es bueno no generar rechazo. Todo ese tipo de cosas son conceptos que son importantes de ir incluyendo y aceptar dentro de la acción climática. Todo esto acá está muy relacionado con lo que es la generación de confianza, ¿ya? Tenemos que generar una confianza entre diferentes partes del mundo para,
para que comiencen a hacer cosas en conjunto y se genere esta colaboración que es la que nos va a permitir desarrollar todas las cosas que necesitamos hacer para efectos de alcanzar la neutralidad. Eh, en particular se necesita generar confianza para que las personas inviertan en energías renovables, inviertan en descarbonización, inviertan en conservación del medio ambiente, para que las comunidades acepten los proyectos en sus comunas. Si necesitamos transformaciones de hidrógeno verde o paneles solares, bueno, eso ahí son proyectos de ingeniería que se tienen que realizar en algunos territorios y si yo no tengo el visto de la comunidad local, no voy a hacer nada. Y para eso yo necesito generar de manera activa confianza con estas comunidades locales. Se necesita confianza para que mantener que los sistemas funcionen y no se desmoronen. Si es que alguien no cree en el sistema, si es que dejamos de creer en el sistema, si es que dejamos de creer en los derechos humanos, si es que dejamos de creer en las instituciones planetarias, esas se van a desmoronar y no vamos a tener nada mucho que hacer. Generar confianza para generar equipos de trabajo, para llegar más lejos, para crear sociedades que sean más cohesionadas, ¿ya? Que no estén tan divididas, sino que se sea bien cohesionadas. Y un largo etcétera de beneficios que tiene si es que nosotros nos ponemos como propósito generar confianza hacia el resto de las personas en la descarbonización. Esto es una buena idea, es algo necesario, es algo que todo el mundo va a ganar. Y eso es un trabajo que se hace lentamente. Para ChatGPT, puede decir lo mismo. Ahí le estaba preguntando qué es lo que, cómo se genera confianza. Para generar confianza es importante ser consistente, honesto, transparente, empático, bueno, y con todas las versiones femeninas, competente. Uno tiene que ser competente con lo que uno está haciendo, confiable, mantener la confidencialidad. Y ahí se destaca algo que es de perogrullo. Generar confianza lleva tiempo y esfuerzo, pero si se trabaja duro eres una persona o confiable y honesta, puedes generar confianza con el resto de las personas. Y así como la confianza es algo que se demora mucho en generarse, se puede venir abajo por cualquier cosa chica. Y cuando estamos hablando de cualquier cosa chica, en particular aparece este tema del greenwashing, que es una forma de propaganda en la que se realiza un marketing verde de una manera engañosa para promover la percepción de que los productos, objetos o políticas de una organización son respetuosos con el medio ambiente con el fin de aumentar los beneficios. Pero es, como dice ahí, para promover la percepción, ¿ya? Y que es una forma engañosa. Yo vendo un producto como verde, yo vendo una política como verde, yo vendo un gobierno como verde, yo vendo una sociedad como verde, pero en la práctica no, es solamente una estrategia de marketing, de venta, ¿ya? Para generar más ventas, no para generar lo que uno se supone que está vendiendo. Y lo importante, y eso está marcado con rojo, que todo ese tipo de política de greenwashing, que yo le incluyo también a la política, ¿ya? Todo el greenwashing también genera desconfianza en el sistema, ¿ya? Y sobre todo en el sistema y las empresas, que son quienes son las principales que tienen que cambiar. Y ahí yo creo que es súper importante es que todo el resto de la sociedad de alguna manera también esté muy atento a estos casos de oportunistas, siempre hay, de personas o empresas que son oportunistas, que se aprovechan de este tema y comienzan a hablar del medio ambiente, pero que al fin de cuentas es puro bla bla o puro una estrategia de marketing, de comenzar a bloquear este tipo de cosas, que hay un control entre pares de que este tipo de oportunismo no tenga cabida dentro de la acción climática. Eh, y ahí hay otro pero uno también tiene que aprender a ser menos evidente la desconfianza que uno tiene en el sistema. Por ejemplo, hay alguna empresa, Coca-Cola, que siempre ha estado puesta, y estoy diciendo Coca-Cola porque sí nomás, que siempre ha estado, su foco siempre ha estado puesto en la venta, 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 venta y comprar la Navidad. ¿Ya? Entonces, si de repente la Coca-Cola comienza a hablar de, bueno, que el cuidado del medio ambiente, que nosotros reciclaje, y uno ve, y bueno, y Coca-Cola es el principal productor de plástico, generación de plástico. Y uno de repente, uno tiene muchos motivos para de repente desconfiar y decirse que yo no creo mucho esto acá, porque en la práctica todo indica que la cosa no va para allá. ¿Ya? Entonces uno puede caer en un escenario de decir, ¿sabes qué? Da lo mismo lo que tú digas, yo no te creo nada. Pero eso, esa postura, eventualmente yo lo que voy a estar haciendo es bloquear los avances que empresas o personas hagan, ¿ya? Aun cuando estos avances pueden ser súper chicos, súper mediocres. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿ya? De hacer, como dice, aprender a ser menos evidente la desconfianza que uno tiene en el sistema. Está súper bueno desconfiar,
pero de repente uno tiene que dejar un poquito de espacio para decir, ya sé qué más, desarrolla tu idea, veamos cómo funciona y con el tiempo la evaluamos y que efectivamente lo que tú estabas proponiendo se tradujo en un cambio efectivo en términos de reducción de emisiones o en términos de reducción de plástico, como en el caso que le mencionaba al principio. Y ahí tiene sentido todo esto acá trabajar sobre una lógica de transparencia y rendición de cuentas públicas de qué es lo que uno está haciendo y qué es lo que uno está prometiendo y qué es lo que uno hizo o qué es lo que uno no pudo hacer. Y con una lógica de aumento incrementales, ¿ya? Este año voy a hacer un poquitito más de lo que hacía el año pasado y el año subsiguiente voy a hacer un poquito más de lo que tengo este año. Y esta lógica incremental de que si hago un poquitito más, ¿qué? Puede terminar en crecimientos exponenciales de la acción climática y llegar a los niveles que efectivamente se necesita para poder mm, eh, estabilizar la temperatura en valores cercanos o inferiores a los 2 grados Celsius. Y ahí hay mucho de lo que es la negociación. Va a haber mucha negociación en la mitad del camino y ahí también uno debiéramos aprender a negociar, considerando que una negociación debe dejar a ambas partes parcialmente satisfechas. Eh, Parcialmente satisfechas. O sea, no sé, pues si que uno ve que el, la ley de cambio climático, ¿ya? La ley de cambio climático hubo un tiempo que quedó bloqueada por un par de meses porque la ley decía vamos a alcanzar la neutralidad antes del 2050 y había un grupo que decía que no, que decía la neutralidad, Chile debiera comprometerse con que la neutralidad debiera ser alcanzada en el 2040. Está bien, ¿ya? Objetivamente está bien, pero en la práctica, esa incapacidad de negociación o de aceptar de que, bueno, sabes que se habló de neutralidad, no es todo lo que yo esperaba, me voy a quedar parcialmente satisfecho, pero es un punto de partida, démosle para adelante. Terminó bloqueando la discusión por un par de meses, que a lo mejor esos meses podrían haber sido bastante más productivos si es que se hubiera implementado una ley que a fin de cuentas terminó antes del 2050, sin, sin este tema eh, de esta sutileza que no tiene que ser año 2040. Y hay que reconocer de que en todas las negociaciones uno no siempre apuesta a ganar todo, ¿ya? eh, Uno tiene que tener claridad de cuál es el rango tolerable y la solución va a estar dentro de ese rango tolerable, va a ser lejos del óptimo, pero está dentro de un rango tolerable. Y sobre esa lógica debiéramos comenzar a pensar eh, lo que nosotros estamos haciendo y cómo vamos a estar funcionando en países democráticos, porque evidentemente si estamos en una dictadura no hay ninguna negociación de nada, ¿ya? Pero en países democráticos la negociación es importante reconociendo que uno queda parcialmente satisfecho, ¿ya? No completamente satisfecho, sino que parcialmente satisfecho. Todo esto acá pensando en que esto es más o menos lo que debiéramos hacer. Estamos en RGI, un nivel de transformaciones, estamos en un mundo muy malo, va a haber todo un periodo de transformación que aquí lo da hasta el 2040, de manera tal de poder salir de este estado, de esta sociedad que no es sustentable, llegar hacia un planeta sustentable que permita sostener a la acción o a la actividad humana, ¿ya? Y esta lógica de aprender a convivir en pelotitas en pelotas de ping-pong es la misma lógica que se va a tener que replicar en todos los otros países, en todos los otros planetas que vayamos colonizando como especie humana. Si aprendemos acá en este punto de partida, bueno, vamos a aprender a convivir con dominios finitos en todos los otros planetas que habitemos, ¿ya? Em, y respecto de las estrategias o sea, los discursos para dilatar la acción climática, aparece el optimismo tecnológico como algo importante, donde básicamente se pone todas las fichas en el desarrollo tecnológico de una o dos tecnologías que son las que nos van a estar salvando el mundo, ¿ya? Uno de los videos anteriores yo les decía que no hay ninguna bala de plata, no hay ninguna solución que sea válida, ¿ya? Como dice, debemos enfocar nuestros esfuerzos en la tecnología presente y futura, ¿ya? Lo que nos dará grandes posibilidades de combatir el cambio climático. Es como poner todos los huevos en una misma canasta y el punto es que si tuviéramos un recurso infinito, bueno,
que se gasten todos los recursos necesarios en el desarrollo de estas tecnologías y tener claridad de cuáles son las consecuencias de la tecnología. Ese es un gran punto. Pero cuando estamos hablando de recursos que son finitos, eh, hay que tomar algunas decisiones. Y tomar las decisiones como colocar todas nuestras fichas en una sola parte, no una buena estrategia, porque es altamente probable que falle, ¿ya? Por muy interesante que tenga, o que las consecuencias la- las consecuencias que acarree la implementación de este tipo de tecnología eh, sean consecuencias que nos dejen peor de como queremos, desde dónde queremos salir, ¿ya? Ese es un problema con este tema de los discursos de optimismo tecnológico. Una, por una parte, desvían foco, hace que debieran estar puestos en las soluciones más pencas, ¿ya? En las soluciones más básicas, ¿ya? Desvían el foco desde eso hacia soluciones que son perfectas, pero que en la práctica nunca llegan. Y además producen muchos, en general, han producido muchos otros problemas que los que se supone que tienen que solucionar. Así que, como les decía, esto debieron comenzar a apostar. Convocar, no excluir. Escuchar, no confrontar. Empatizar, no odiar. Invitar a la reflexión e invitar a la colaboración. Convocar, convocar. Nos vemos. Chau.